Ok, en este video voy a hablar un poco más puntualmente acerca de la psicopatología y los genes. Entonces, como pueden ver, aquí hay un listado de trastornos diferentes psicológicos y diferentes genes que están asociados. Obviamente, es una ciencia que todavía es nueva y todavía se tiene que estudiar más a fondo, pero hasta el momento esto es lo que muestra la ciencia acerca de los genes que pueden estar influenciando algunas de estas psicopatologías. Entonces, para la depresión tenemos este gen que se llama 5-HTT-LPR. 5-HTT es algo que van a ver bastante si estudian psiquiatría, porque es como le representan a la serotonina. Esto es un transportador de serotonina y vamos a ver que cuando uno hereda un alelo corto de este gen, te predispone hacia la depresión. Para el trastorno antisocial, en cambio, tenemos algo que se llama la monoamina oxidasa A. Tener un alelo corto de este, en cambio, puede llevar a que tengas trastorno antisocial de la personalidad. Y para los que no han tomado psicopatología aún, trastorno antisocial de la personalidad no me estoy refiriendo a alguien antisocial que no le guste socializar, sino que a alguien que rompa las normas sociales y por eso es antisocial. Está rompiendo con normas y reglas y convenciones sociales. En esquizofrenia se ha encontrado que en realidad es un grupo grande de genes y vamos a hablar más acerca de eso. No se ha denominado que hay un solo gen para esquizofrenia, sino que son varios. El autismo, esto es un candidato de uno de muchos genes que han tratado de identificar como un gen asociado al autismo. Interesantemente, nuevas investigaciones muestran incluso que el autismo y la esquizofrenia se parecen y capaz tienen genes en común. El desarrollo del lenguaje es a través del FOXP2. Hay una familia famosa que carece de este gen y nunca pudieron aprender a hablar. Entonces, este es el gen asociado al lenguaje. Ok. Hablemos un poco acerca de las investigaciones que se han hecho acerca de la monoamina oxidasa A. Para comenzar, la monoamina oxidasa es una enzima que lo que hace es romper las monoaminas que se encuentran en la sinapsis. ¿Okay? Entonces, las monoaminas son un grupo de neurotransmisores, la serotonina, noripinefrina, que se denominan como monoaminas porque así es un compuesto molecular. Y la monoamina oxidasa lo que se encarga es de romper enzimáticamente estos neurotransmisores para que no se queden en la sinapsis. Entonces, lo que han encontrado es que cuando tú tienes una aberración en la monoamina oxidasa A, esto lleva a que tú tengas tendencias más violentas. Un estudio genético, por ejemplo, importante de familias danesas encontró que en familias donde había bastantísima violencia, que esto incluía asalto sexual, incendio, cosas así, encontraban que en muchas de estas familias había un problema con el metabolismo de monoaminas cuando les hacían una muestra de orina. ¿Qué indica esto? Indica que probablemente la monoamina oxidasa no está funcionando bien y por eso es que en la orina se mostraba esta mala metabolización de las monoaminas. Ahora, lo que es interesante de este gen es que se encuentra en el cromosoma X. ¿Qué indicación tiene esto? Al ser de cromosoma X significa que los hombres son muchísimo más probables o propensos a heredar este tipo de conducta. ¿Por qué? Porque los hombres son XY. ¿Okay? Cuando un gen se encuentra en el cromosoma X y en especial en la patita del cromosoma X de aquí, los hombres son muy vulnerables a problemas que se encuentran en esta parte del cromosoma. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos XX, heredamos una X de nuestra mamá y la otra de nuestro papá. Si un gen está dañado en esta pata de acá, ¿sí? Si uno de los genes que se encuentra en esta parte del cromosoma se encuentra dañado, tenemos otra copia, ¿sí? Que nos ayuda a compensar el daño que hay en este cromosoma. Los hombres no tienen este lujo, porque como solo tienen una X, si hay un daño en cualquiera de estos genes, no tienen esta patita. Entonces, cualquier daño en un gen aquí se va a expresar. Y esto pasa con la monoamina oxidasa A. Justamente se encuentra en esta parte del cromosoma X, y esto hace que los hombres sean mucho más propensos a tener este problema, porque heredan de su mamá un daño en este gen, o digamos del alelo corto, en este caso de la monoamina oxidasa A, y no tienen una copia del papá, entonces de ley se expresa el problema. En cambio, las mujeres, si heredan de la mamá o del papá un daño en este gen, o el alelo corto, en este caso de la monoamina oxidasa A, tienen otro gen que podría compensar. Así es como se dan enfermedades como el daltonismo, que impactan muchísimo más a los hombres que a las mujeres, y los hombres heredan de la mamá. Heredan de la mamá un daño en el gen que codifica a los conos de los ojos, que es lo que nos permite ver
color, y como no tienen otra copia, entonces no pueden hacer nada, no pueden ver colores. Ok. Y esto es súper interesante. La mutación que hablamos acá en la familia danesa es poco común, pero lo que sí se encuentra, o sea, tener una mutación donde está totalmente dañado el gen es poco común, pero lo que sí es más común es que algunas personas heredan la forma larga de este gen, de la monoaminoxidasa A, un alelo largo, y otra gente hereda el alelo corto. Lo más interesante de estas investigaciones es que cuando entran más a fondo a estudiar, encuentran que no solo son los genes. Si tú heredas el alelo corto que va a llevar a que el MAO-A tenga baja actividad, normalmente esto debería llevar a conductas antisociales. Pero se necesita un ambiente negativo encima de tener esta forma corta de la monoaminoxidasa A para que la persona tenga problemas. Si es que tú tienes el gen corto que te pone vulnerable a ser antisocial, pero creces en un ambiente positivo, vas a ser un adulto normal. Entonces, es una interacción del ambiente y los genes. Entonces, sí, si heredas de gen, eres más vulnerable a ser violento, pero tienes que tener este ambiente también que es negativo para que se dé este gen. Un estudio en Nueva Zelanda encontró algo súper similar. Encontró que entre 1,037 participantes, de los cuales el 52% eran hombres, los que experimentaron maltrato severo y tuvieron baja actividad de la monoaminoxidasa A son los que llevaron a que tengan conducta antisocial. Entonces, nuevamente es esa interacción entre el ambiente y los genes que llevan a que uno tenga estas conductas antisociales. Entonces, el ambiente solo no va a causar que una persona sea antisocial. Se ve bastante esto en las películas, que los psicópatas tuvieron una infancia terrible donde les abusaron y les hicieron todo tipo de cosas. Sí, un ambiente de abuso puede llevarte a que seas más vulnerable a volverte un psicópata, pero tienes que tener también el gen. Si no tienes el gen, no vas a desarrollar estas conductas aun cuando te maltratan. Entonces, el ambiente por sí solo no puede llevar a que uno tenga conductas antisociales. Y en realidad yo argumento que la mayoría de trastornos mentales, el ambiente por sí solo no lleva a problemas mentales. Es la combinación entre el ambiente y los genes lo que lleva a problemas de psicopatología. Entonces, este es un gráfico que muestra lo mismo. Tener baja actividad de la monoaminoxidasa A puede llevar a que uno sea un psicópata, siempre y cuando sufres de maltrato infantil o de básicamente negligencia, donde nadie te hace caso, no recibes mucho apoyo ni amor. En cambio, si tienes baja actividad de la monoaminoxidasa A y creces en una familia cariñosa, vas a ser un adulto normal. Y lo mismo, puedes tener maltrato infantil, pero si es que tienes alta actividad de la monoaminoxidasa A, no vas a ser un antisocial. Podría ser que tengas otros problemas mentales como depresión, ansiedad, otras cosas, pero no vas a ser antisocial si es que tienes bien el gen. James Fallon es un neurocientífico de la Universidad de California en Irvine y él estudia a los psicópatas. Y lo más interesante es que siempre está obsesionado con psicópatas y hablando con la mamá le dice, hay como 7 asesinos en el árbol familiar. Y cuando él se puso a estudiar su genética, se dio cuenta que tenía el alelo corto de la monoaminoxidasa A. Pero él creció con una familia súper unida y de mucho apoyo. Entonces nunca desarrolló las tendencias antisociales que, digamos, su genética indica. Entonces, esto es una cosa interesante. Nuevamente muestra que necesitas esa combinación del ambiente y los genes, que el gen por sí solo no es suficiente, el ambiente negativo tampoco. Ok. Una cosa interesante también de la monoaminoxidasa A es la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es un fenómeno en el cual el ambiente cambia la expresión de los genes. Puede silenciar o activar ciertos genes. Y encuentran que esto puede pasar con la monoaminoxidasa A, que hay ciertos ambientes que pueden llevar a que se exprese el gen de una cierta forma o también pueden hacer que se silencie. Entonces, el maltrato infantil o mucho estrés, como vamos a ver en el tercer trimestre del embarazo, pueden llevar a alteraciones en la actividad de la monoaminoxidasa A.
Por ejemplo, malnutrición en el tercer trimestre de embarazo está ligado a más rasgos antisociales, lo cual hace sentido porque si ustedes se ponen a pensar, un feto que no recibe suficiente alimento, ¿qué mensaje está recibiendo del ambiente? Está recibiendo el mensaje que hay pocos recursos en ese ambiente y que cada uno tiene que ver por lo suyo. O sea, tienes que ver por tus propios intereses, no puedes ser muy generoso porque hay pocos recursos. Entonces, cada uno tiene que estar atento a lo suyo y a sacar ventaja por donde puede. Entonces, ser antisocial, ser un psicópata en esas circunstancias capaz vale la pena. Entonces, si el feto que se está formando durante el tercer trimestre de embarazo tiene el gen antisocial, la malnutrición del tercer trimestre se puede combinar con ese gen para que el feto diga, no, me conviene encender este gen porque el ambiente en el que voy a nacer es hostil. Hay poco alimento, entonces mejor aprovecho. Ok. Esto es un estudio similar. Conductas externalizantes, a lo que me refiero aquí en esta diapositiva, son alguna gente cuando se siente mal tiende a tomar, pegar, externalizar sus emociones. Hay otra gente que tiende a internalizar. Y la gente que externaliza está un poco ligado un poco a esto de las conductas antisociales, porque al final la gente antisocial cuando se siente mal lo que tiende a hacer es de externalizar y así lastima a la gente y también consume drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Entonces estos, por ejemplo, han encontrado que tiene un factor de debilidad bastante alto esto de las conductas externalizantes. Ok. Ok, la esquizofrenia. Esto sucede en 1% de la población y en realidad cuando tú tienes un pariente en primer grado, es decir, un hermano, una hermana, un padre o una madre con trastorno de esquizofrenia, aumenta 10 veces tu chance de tener la enfermedad, o sea, de ser 1% en la población general, sube a que tengas un 10% más de probabilidad de desarrollar esquizofrenia. Son varios genes que interactúan para producir esquizofrenia. No es totalmente genético tampoco. Lo que encuentran es que el ambiente puede influir en que si uno desarrolla esquizofrenia o no. El uso de marihuana puede llevar a que uno desarrolle psicosis, pero siempre y cuando tengas el gen. Nuevamente, la esquizofrenia no es algo que pueden hacer simplemente porque tuviste un mal ambiente, porque tu mamá no te cuidó, o sino que tienes que tener esa vulnerabilidad. También tener un estrés demasiado elevado entre la transición de ser adolescente a adulto también puede llevar a que uno desarrolle esquizofrenia. Y el estrógeno que las mujeres producen también puede proteger contra la esquizofrenia. En realidad, algunas mujeres desarrollan un poco más tarde. La esquizofrenia es común verlo cuando uno está a la edad de ustedes, comenzando sus años 20, pero en las mujeres a veces se puede encontrar hasta que uno cumpla 30, donde empiezan a bajar los estrógenos, que uno desarrolla esquizofrenia. Pero nuevamente tienes que tener la vulnerabilidad a psicosis para realmente desarrollar eso. Okay. Mucho estrés durante el embarazo también puede llevar a esquizofrenia y hambruna durante el tercer trimestre del embarazo también pueden llevar a que uno sea más vulnerable a la esquizofrenia. Esto es un estudio famoso que se hizo en ratones. En este estudio de ratones se mostró que al estresar a la ratona mamá que estaba embarazada con bebés ratones, encontraron que esto llevaba a que haya un fenotipo parecido a la esquizofrenia en ratones, obviamente los ratones no son igualitos a los humanos, con disfunción cognitiva, problemas sociales que son súper similares a la esquizofrenia. Encontraron metilación del ADN en la corteza prefrontal alterada, que capaz lleva o podría explicar cómo la esquizofrenia se desarrolla incluso en humanos. En humanos hay muchísima evidencia que el estrés durante el embarazo, especialmente durante el tercer trimestre, puede llevar a un riesgo de esquizofrenia, al igual que tener infecciones, traumas, experiencias traumáticas como de guerra, la muerte de un esposo y ese duelo. Cualquiera de esas cosas que son estresores fuertes llevan a que la mujer, el bebé, tenga mucho más riesgo de desarrollar esquizofrenia. Pero nuevamente tienes que ser vulnerable tienes que tener algún tipo de gen que te lleva a ser vulnerable a la esquizofrenia. No, tú no puedes desarrollar esquizofrenia si no tienes la genética que te pone vulnerable a eso. Vamos a seguir hablando de esto en el siguiente video.